Bueno, acompáñame a lo que dice la palabra, por favor. Isaías, capítulo 35, verso 8. Voy a leer dos versiones para que podamos contrastarlas. Dice así: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. Diga conmigo, camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Y la otra versión, en Reina Valera, Isaías 35, 8, la misma cita: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Diga conmigo, ese soy yo. Por torpe que yo sea, ¿sí? Como dices, como lento para entender. Por torpe que sea, si yo ando por ese camino que se llama camino de santidad, no me voy a extraviar de la verdad de Dios. Y es que el Señor le da esta promesa al pueblo de Israel cuando les está diciendo que los va a restaurar. Les dice: ustedes perdieron todo, ustedes fueron al exilio, ustedes fueron avergonzados, pero yo les digo que si ustedes deciden caminar por este camino, no se van a perder del cumplimiento de mi promesa de restauración. Y hemos titulado ese mensaje así: camino de santidad. ¿Cuántos quieren tomar ese camino? Este pasaje es muy lindo, es muy interesante. Por ejemplo, a mí me habló muchísimo porque aunque he leído muchas veces Isaías y me encanta, creo que nunca me había detenido a mirar que claramente Dios le había puesto nombre a ese camino. A otras versiones dicen el camino empedrado que Dios ha diseñado, se llama el camino de la santidad. Y si usted lee todo el capítulo, usted entiende que Dios está hablando de la restauración de la Nueva Jerusalén, es decir, de lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Y en esa ciudad que Él va a construir, lo que está construyendo es nuestra vida, nuestra nueva vida. Y en esa construcción de esta nueva vida, solo se puede llegar a través de ese camino que se llama el camino de la santidad. Me gusta mucho cuando es muy claro y dice: por él no transitarán. En la primera versión leímos y dice: no transitarán por ella los impuros. Y en la otra versión dice: no transitarán, no pasará por ella el inmundo. Entonces, el que no camina en ese camino de santidad para Dios es un impuro, un inmundo. ¿A cuánto les gustaría que lo llamen así? Ay, ahí viene el inmundo. Ahí viene el impuro. Dios quiere, como Él lo ha llamado, dice: ustedes son mi pueblo santo. El Señor dice que porque nos ha escogido de entre todos los pueblos, Él quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Entonces nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, y cuando el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, esa imagen se dañó. Pero al venir Jesús, que vino a reconciliar todas las cosas, nosotros volvemos a estar en esa sintonía con Dios de ser semejantes a Él. No hay atajos en este camino de la santidad. No podemos hacer trampa, no vamos a poder fingir. Y la Biblia es muy clara cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14 y dice: procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Muy claro, ¿cierto? Entonces, la condición para ver a Dios es vivir en santidad. Pero, ¿qué es ser santo? El concepto bíblico de santidad implica: lo santo es lo que es separado del mundo, apartado para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se decía que los utensilios del templo eran santos, era porque ese era un uso exclusivo que tenían. Y diga conmigo: yo soy de uso exclusivo de Dios. Es decir, que nosotros solamente hacemos lo que el Espíritu Santo dice que hagamos. O sea, si vivimos en la voluntad de Dios, si nos hemos apartado de lo que el mundo dice, de lo que el mundo hace, nosotros hoy decimos que somos santos. Y somos santos por la conquista que Jesús hizo en la cruz, porque ninguno de nosotros por nuestras obras puede ser santo.
Él conquistó para nosotros un estado, conquistó para nosotros, nosotros podríamos decir una condición de ser santos, perdonados. Dice la palabra que Él es el juez que declaró sobre nosotros justicia. Entonces, cuando Dios nos ve, a pesar de que cometemos pecado, Dios nos ve vestidos de Jesús, que su vestido es justicia, es santidad. Y eso lo ganó Jesús para nosotros en la cruz. Pero nosotros en nuestra vida diaria tenemos que conquistarlo. Aunque Jesús lo hizo para nosotros, no es automático. Nosotros con nuestras decisiones cada día tenemos que lograr vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la santidad implica separación del mundo, pertenecer a Dios. Implica reflejar en esta tierra el carácter de Dios. Significa que cuando otros nos vean a nosotros, puedan decir, ay, se parece a Dios. Me encanta Bob Sorg porque realmente yo le he visto unas actuaciones de un hombre tan irreprochable en tantas cosas. Como él dice, esto lo logró el Señor. Y las veces que hemos tenido oportunidad de verlo, yo le decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Porque pienso que hay gente en la tierra que te muestra cualidades especiales de Dios. Cuando tú ves su bondad, cuando tú ves su honestidad, cuando tú ves su transparencia, que tú dices, tú me reflejas a Dios. Y yo quiero ser como tú. Entonces recuerdo más o menos como en el 2011, él nos visitó, como 2012, estábamos en las 57 y esto casi nadie lo sabe, pero me pareció un detalle tan hermoso que nosotros en ese momento le contamos que queríamos construir este lugar y que teníamos la tierra, pero que ya le estábamos pidiendo a Dios la provisión para la construcción. Y bueno, y no teníamos hijos, y él se hospedó en nuestra casa, oró por nosotros. Un hombre muy lindo. Era la primera vez que nos visitaba, era la primera vez que estaba en una ciudad diferente a Bogotá. De Colombia solo conocía Bogotá. Y decía, explíquenme en el mapa dónde queda Montería. Pero aún así vino, tomando como 4 aviones para llegar hasta acá. Y recuerdo que cuando él termina sus prédicas y todo el tiempo que estuvo con nosotros y fuimos a entregarle la ofrenda, él dijo, yo quiero sembrarla en la nueva construcción. Por eso cuando él pudo venir, hace más o menos como unos, creo que 3 años que estuvo con nosotros, era la primera vez que visitaba este lugar. Yo le decía, Señor, gracias porque él sembró en este lugar con todo su corazón y él pudo ver su siembra. Pero realmente, ¿a dónde voy? A que en la tierra nosotros tenemos que inspirar a otros con nuestra santidad. ¿Cómo eres tú, Dios, en tu carácter? ¿Cómo eres tú en tus cualidades, Dios? Y que en esta tierra yo pueda vivir así, para que otros sean inspirados a amarte, otros sean inspirados a seguirte. Cuando tú no le das a las personas la respuesta común que cualquiera le daría, cuando no respondes mal si te tratan mal, cuando pones la otra mejilla, como dice la palabra, la gente queda como, ¿por qué haces eso? Y ahí las personas van a poder ver a Dios. Es la única manera de reflejar a Dios sin hablar. Nuestra vida tiene que predicar sin palabras. Nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra santidad, nuestra pureza, el ser apartado el hacer la diferencia, tiene que mostrar a Dios. Si están hablando de un chiste grosero y vulgar, pero yo participo y me río, aunque yo no sea el que lo cuente, yo no estoy haciendo la diferencia. Yo, mire, ¿sabe qué? Mejor cambiemos el tema. O mire, más tarde vengo. Y probablemente ellos van a entender que usted ya vive diferente. No, mire, que te invito a esta fiesta de esta manera. Ay, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya no participo de eso. Porque cuando nosotros empezamos a separarnos del mundo, estamos viviendo en santidad para Dios. ¿Por qué? Porque entendimos que ya nosotros no somos iguales. No porque nosotros seamos mejores, no. Es porque ahora decidimos apartarnos para ser solo de Dios. Parecernos a Él en esta tierra.
Y Levítico 20:26 dice, sé santo porque yo el Señor soy santo. Y te he separado de las demás naciones para que seas mío. Qué lindo que Dios nos pueda llamar que somos de Él, ¿verdad? El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da las fuerzas para poder vivir en rectitud. Sin el Espíritu Santo no lo podemos lograr. ¿Sabe por qué? Porque en la disciplina nos vamos a cansar. Nos cansamos de ser buenos. Pero el Espíritu Santo es el que en nosotros labra un nuevo carácter, un nuevo estilo de vida. Y mire que el Señor dio la promesa. Primera de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dígalo conmigo, rectitud. A través de su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Señor, ¿y uno cómo logra cumplir en todas las áreas? Señor, ¿cómo logro ser santo en esto? ¿Cómo logro vivir así? ¿Cómo logro hacer esto? A través de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que enciende la alerta y te dice, mejor calla porque vas a pecar, ¿sí? Mejor vete en este momento porque estás muy enojado. El Espíritu Santo te va a indicar en cada momento cuál es la actitud que un santo debe adoptar. Y el Espíritu Santo está disponible para nosotros. Necesitamos es aprender a depender de Él. Estar tan claros y tan conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que a cada momento yo estoy llamándolo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ¿qué digo? ¿Qué hablo, Señor? A veces, siempre les cuento cuando alguien viene, imagínese. Y uno como que si no recibe la noticia preparado en el Espíritu, uno como que abre los ojos y lanza la palabra que no es y es negativo, ¿cierto? No responde con la esperanza que Dios espera. Y yo siempre trato de que cuando me van a contar algo, yo me pongo Espíritu Santo, que la reciba como Dios quiere. Y si la persona viene con mucho temor o con tragedia o hacerme sentir que es lo peor y que todo se acabó, el Espíritu Santo dice, no, tranquilo, yo estoy ahí. Ese no es el final. Dios está obrando. O sea, podemos dar la respuesta en el Espíritu cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos ser ánimo y luz para otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio su poder para llevar una vida de rectitud. Dios quiere que nosotros podamos ser ejemplo en todo. Miren, yo fui muy cautivada por este pasaje que nos llama a ser como Cristo en obediencia aunque nos toque sufrir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. ¿Va a ser fácil? No. Pero cuando nosotros le decimos a la iglesia que ser santos va a doler, que ser diferente, que vivir a la manera de Dios trae sufrimiento, la gente dice, no, ¿yo para qué? Yo no quiero eso, ¿verdad? Pero es que realmente la Biblia dice que Jesús aprendió obediencia por lo mucho que sufrió. Y es que obedecer cuesta. Ser como todos los demás es muy fácil, ¿cierto? Para donde va Vicente va la gente, donde va la gente va Vicente. ¿Y tú por qué haces eso? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y tú por qué vives así? Porque todo el mundo lo hace. Pero ser diferente, decir no me emborracho, decir yo no tengo amantes, decir yo vivo en santidad, trae sufrimiento. Y cuestionamiento y persecución y el que te critiquen y el que probablemente te quedes sin amigos y el que probablemente tu familia no te hable porque ahora estás buscando a Dios de otra manera. Quiero que piense en algo en donde a usted le ha tocado sufrir por querer parecerse a Dios, por querer reflejar en la tierra a Cristo. Si todavía no ha sufrido, ese camino le espera. Pero dice la palabra que Jesús no se enfocó en lo mucho que sufrió, sino en la gloria que vendrá. Y si nosotros aquí en la tierra somos perseguidos por sufrir como Cristo, nosotros vamos a recibir esa gloria también. El Señor no va a dejar sin recompensa
nuestro estilo de vida va a recibir coronas para Dios. Dios se va a alegrar de nosotros. Adicional, mire, cuando nosotros nos guardamos y vivimos como Dios quiere, nosotros recibimos la protección de Dios. Dice que el maligno no los puede tocar, porque el mismo Dios es nuestro escudo y Dios es como una fortaleza alrededor de nosotros. Él mismo nos defiende. En otro pasaje Jesús enseña sobre la santidad, hablando de que su padre realizó un banquete de bodas donde invitó a muchas personas a estar en el banquete. Y dijo, el reino de mi padre es como un banquete de bodas, donde muchos fueron invitados. Pero había una persona allí que no tenía el traje, no tenía la etiqueta para estar sentado en ese traje. Bueno, acompáñeme a Mateo capítulo 22 y vamos a leer, como la parábola es un poco larga, voy a resumirla. Mateo capítulo 22, voy a leer del 1 al 2 y luego termino con 8 al 14. Jesús volvió a hablarles en parábola y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Verso 9, vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Ahí estamos nosotros. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Y es que tú y yo, para sentarnos al banquete que Dios ha preparado, tenemos que ponernos el vestido de bodas, que es el vestido de la santidad. Hágale hacia el de al lado, ¿ya tienes el vestido? ¿Ya compraste el vestido? Asegúrate que si tú te quieres sentar en ese banquete, dice que donde veremos a Dios cara a cara, no te puedan sacar de ese banquete. O sea, no puedes infiltrarte allá si no tienes el vestido de la santidad. ¿Qué le pasó al que no tenía el vestido? Lo sacaron, pero dice que lo sacaron a un lugar donde hay tormento. A un lugar que es separado de la presencia de Dios. Pregúntele al lado, ¿tú dónde quieres estar? ¿En el banquete o allá afuera amarrado en el lugar donde hay tormento y crujir de dientes? Yo no sé tú, pero yo quiero estar ahí en ese banquete. ¿Saben algo? El Señor dice que la palabra, que hay un abismo entre el lugar donde estamos con Dios y el lugar de los que se quedan afuera. Y dice que ese abismo no lo puedes pasar. Y lo duro sería, porque la Biblia dice que sí vamos a tener conciencia de quiénes somos, que nosotros veamos a nuestros seres queridos al otro lado del abismo. Creo que la mayor responsabilidad para nosotros, que si ya conocemos a Dios, es que nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor, vean tanto a Dios en mi estilo de vida que puedan estar conmigo en ese lado y no que yo los vea de lejos en el otro lado del abismo, porque dice que no se puede pasar de un lado al otro. Cuando ya pasemos a la eternidad, ya nosotros allí estaremos sentados en el banquete con Dios. ¿Qué debemos hacer para caminar hacia la santidad? ¿Cómo vamos a imitar a Jesús? Lo primero, conocer y amar a Dios. Conocer a Dios implica pasar tiempo con Dios. Tú conoces a una persona si compartes con ella, si te interesas por ella, si conoces sus gustos. Dios, ¿cómo harías tú? ¿Cómo eres tú, Dios, en esta situación? A veces cuando alguien dice, no, mire, Dios me dijo que hiciera eso. Pero yo dije, pero yo no conozco a ese Dios que hace eso. Vamos a buscar bien lo que dice la Biblia.
Porque tú tienes que asegurarte, no que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, porque nos podemos extraviar. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y allí no vamos a tener pérdida, ni nos vamos a extraviar. Entonces, conocer a Dios y amar a Dios requiere que tú alimentes esa relación con Dios diaria, que hables con Él, que lo puedas escuchar. ¿Qué harías tú, Dios? Señor, ¿por qué te siento distante? Y Dios te diría, es que no has perdonado, es que estás enojado, es que todavía vives en esto, es que hablas mal de esto. Sí, el Espíritu Santo te exhorta y tú puedes, Señor, aquí estoy, perdóname, te reconcilias con Dios. Conocer y amar a Dios requiere tiempo, requiere compromiso de nuestra parte. Y ahí es el esfuerzo de nosotros. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para amar y conocer a Dios? No vamos a poder conocer a Dios si solamente visitamos la iglesia cada fin de semana. No lo vamos a lograr. Porque piense, usted está de pronto 2 horas aquí, pero el resto de la semana, ¿dónde está? Compartiendo con personas que no conocen a Dios, probablemente. Hablando con personas que no hablan como habla la Biblia, probablemente. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de Dios en la palabra, venir, tomar los cursos de discipulado, hablar el lenguaje que habla la Biblia. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Pregúntale al lado, ¿cuánto inviertes para conocer a Dios? Conozco personas que han hecho todos los cursos posibles, hasta 5 años de teología, ¿sí? Pero no viven ni un solo versículo. ¿Listo? Las dos cosas son negativas. El conocer mucha palabra, pero no vivirla, y el no conocerla, y por supuesto no tienes nada que vivir, ¿verdad? El Señor quiere que lo poco que vayas conociendo lo vayas poniendo en práctica. Poco a poco, lo que tú escuches, señores, dijeron esto en la iglesia, voy a hacer esto. Dios, tu palabra dice esto, voy a hacer esto. Y vas ajustando tu vida al modelo que Dios quiere. Mire, ¿y usted por qué ya no participa en esto? No, mire, ya yo me salí de eso porque ya yo entendí que a Dios no le agrada. Mire, ya yo no participo en tal cosa. Mire, ya mi casa se vive de manera diferente. Ay, pero tú sí has cambiado, tú sí eres diferente. Sí, es que ahora vivo diferente. Y le das la oportunidad a las personas de predicarle de Dios. Entonces, conocer y amar a Dios. Y me gusta mucho cuando la palabra dice en Juan 8:38 que Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Si nosotros vemos a Dios, vamos a hacer lo que lo vemos hacer a Él. Si nosotros leemos la Biblia y la Biblia dice que si tu enemigo tiene sed, dice que dale de comer y dale de beber. Y tú, me llegó el enemigo y tiene problemas y tú dices, esta es mi oportunidad de vengármelas todas. Y el Señor te dice, acuérdate lo que yo haría. Y yo, ay, sí, Señor. Vamos a darle mi comida si es caso. Acuérdate, vamos a hacer lo que vemos a nuestro Padre hacer. Pero eso significa que tengo que pasar tiempo con Dios. Tengo que conocerlo. Asegúrate de que lo conoces. Asegúrate de que escudriñas la Biblia. Asegúrate que en tu corazón tú quieres hacer lo que Dios haría. Me encanta cuando tenemos la oportunidad de hablarle a los chicos jóvenes porque yo creo que uno a la edad de ser muy joven tiene mucho ímpetu y tiene mucha fuerza. Entonces uno cree que puede hacer todo por conquistar sus sueños. Y cuando pasan los años y uno ya conoce a Dios, uno es como, Señor, ya sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, tú no puedes tirarle piedras a la luz del otro para que la tuya brille más. ¿Cierto que no? Porque Dios no va a permitir que mi luz brille después de haber pisoteado a otro, porque eso es injusticia. Ah, pastora, ya lo entendí. Y yo le digo, sí, respete la luz del otro, que la luz brilla para todos hay. ¿Sí? Y eso se llama competencia desleal en el mundo, ¿cierto? Es decir, yo tengo un negocio y al lado me colocan otro que es mi competencia. En el mundo, esa competencia es mi enemigo, ¿cierto? Delante de Dios no puede ser así. Señor, bendice a mi vecino. Señor, que le lleguen tantos clientes a él como a mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el sol brilla para justos e injustos. Ese debe ser mi corazón.
Pero ¿cierto que eso no lo practica el mundo? Usted ha ido a un almacén cuando usted no consigue algo y usted dice, mire, ¿sabe dónde lo puedo conseguir? ¿Qué cree que le dice el que tiene un buen corazón? Mire, ¿sabe qué? Aquí al lado donde mi vecino, él también vende lo mismo, pero a mí se me agotó, vaya donde él o vaya enfrente. A veces te dicen, no, yo no sé. Por aquí no hay. Muy bien. Pero recuerde, cuando yo estoy pasando tiempo con Dios y estoy viendo lo que mi Padre hace, mi estilo de vida tiene que ser transformado. ¿Y ustedes cómo hacen ahora que aquí a una cuadra tienen 2 iglesias? Gloria a Dios, porque ahora somos más los que estamos luchando en este ambiente espiritual para que sea diferente. Y no hay competencia. Los amamos. Estamos felices que estén aquí. Ya se imaginan, la de allá, una cuadra se llama Manantial también, ¿no? Y a veces llegan aquí. ¿Este es manantial de vida eterna o este es manantial de Dios? Señor, este es manantial de Dios, pero usted tranquilo, donde usted vaya, donde usted se sienta bien. No pasa nada. Entonces nosotros tenemos que ver a Dios, ver la Biblia y empezar a hacer lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer. Conocer y amar a Dios. Lo segundo que debemos hacer para caminar en santidad es erradicar el pecado de nuestra vida. Ser radicales con el pecado. Asegúrate que tú no lo estás consintiendo. Asegúrate que tú no haces concesiones con el pecado. Lo primero, tenemos que erradicar el pecado de nuestra propia vida. Y tenemos que ser responsables del pecado que dejamos entrar a nuestra casa. Porque como padres, madres o digamos como cabezas de un hogar, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por el pecado que dejamos entrar a nuestra casa. Dice Primera de Juan 1:9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si usted sabe que hace algo que no está bien, podemos ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero hay algo importante. Hay una diferencia entre el que se arrepiente y el que vive bajo el remordimiento. El remordimiento no te hace cambiar, el remordimiento te hace sentir un poquito mal. Lloras y, ay Señor, te fallé y estoy en este pecado. Pero a diferencia, el arrepentimiento, dice la Biblia, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, con esa palabra original en el griego, significa cambio de actitud, cambio de propósito. Y el Señor dice, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. Acuérdese, si hoy usted está viviendo, quiere vivir en santidad, transitar el camino de la santidad, a usted se le tiene que notar la diferencia. Ay, pero tú no eras antes el borrachín, el mentiroso, el malapaga, tú no eras esto. No, ese era el de antes, ¿cierto? Dígale al lado, ese era el de antes. El de antes. ¿Por qué? Porque ahora soy diferente. El arrepentimiento, dice la palabra, el verdadero arrepentimiento me tiene que llevar a un cambio. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe que en mi corazón se produjo un dolor por fallarle a Dios. Y dice la Biblia que el dolor que el Espíritu Santo coloca en mi corazón me lleva a un genuino arrepentimiento, me lleva a un cambio. Si yo ya sé que cuando estoy con esos amigos yo tiendo a pecar, ¿por qué sigo con esos amigos? ¿Cierto? Si yo ya sé que esa es una relación de pecado, que estoy en fornicación, que estoy en adulterio, si yo ya sé que ese negocio son dineros ilícitos, si yo ya sé que esa persona no maneja bien su vida, ¿qué hacemos allí? Mire, ¿sabe qué pasa con la santidad? Que ocurre lo mismo como cuando estamos enfermos. Dígame, ¿a usted se le pega el ser saludable por andar con alguien saludable? Pero siéntese al lado con alguien que tenga gripa. Que tenga una gripa de esas terribles que están dando ahora, le hable cerca o le estornude o algo, a menos que usted esté muy bien fuerte, muy bien, muy saludable, usted va a resistir, pero se le pega. ¿Se pegan las enfermedades o no se pegan las enfermedades? Se contagian las enfermedades. Pero ¿se te pega el estar saludable? No.
Tú te puedes sentar aquí en la iglesia al lado de otro santo, no se te pega la santidad. Tú tienes que escoger ser santo, pero lo malo sí se te pega. Dile al lado, lo malo se te pega. Por eso dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Asegúrate que andas con gente que teme a Dios. Que cuando te ven a ti que vas a resbalar, le dices, oye, no, tú eres un hijo de Dios, no hagas eso. Un señor hizo una cosa ya fuerte en el colegio, ofreció puño y todas las cosas. Y como había ofendido tanto a la gente allí, y en ese momento Bernardo llegaba, Bernardo decía, casi se me olvida que soy pastor, casi se me olvida. Porque ese hombre merecía que yo le diera el puño antes que él me lo lanzara, grosero, atrevido. Y nos tocó llamar a la policía y todo, ¿verdad? Pero él me decía, gracias a Dios que el Señor me contuvo. Y al poco tiempo, me dice él, me lo encontré en un restaurante a ese señor y estaba sentado con otra persona que es cristiano, ese señor. Que ese que ofreció el puño, ese no es cristiano. Y entonces resulta, me dice, y yo estoy sentado con un invitado que vino a predicar a la iglesia, que es pastor, y al final de la comida este hombre se me acercó y me dijo, ay pastor, perdóneme, yo me salí de mis casillas, yo de verdad no debí comportarme así. Pero me dice Bernardo, ¿cómo hubiera quedado yo? Si le doy rienda suelta a mis emociones y digo, y la ofensa es tan grande, y resulto respondiéndole a ese hombre así. Entonces, no se te puede olvidar que tú eres un hijo de Dios, que donde tú vayas tienes que dar testimonio de que hoy vivimos para Dios, de que somos un pueblo diferente. Erradicar el pecado de nuestra vida significa que el genuino arrepentimiento me ha hecho abandonar mi pecado de antes. Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él reciba misericordia. Nosotros necesitamos confesar nuestro pecado, pero necesitamos abandonar el pecado. ¿Por qué muchos cristianos continúan en el ciclo de peco, confieso, vuelvo y peco? ¿Por qué? Porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Y le quiero decir algo, a veces nosotros no llegamos al genuino arrepentimiento porque no le ponemos nombre a nuestro pecado. A veces hay conductas que nos parecen que no son tan malas. A veces podemos creer que la pornografía no es adulterio. Parece que no le hiciéramos daño a nadie cuando estamos en masturbación. Pero el Señor dice que ese pecado de inmoralidad Él lo va a juzgar. A los adúlteros y fornicarios Él los va a juzgar. Entonces nosotros tenemos que ponerle nombre a nuestro pecado. Si nosotros nos quedamos con dinero que no es nuestro, ¿cómo se llama eso? Robo. Ay, yo lo tomé prestado, yo lo iba a devolver, pero eso no es tuyo. Eso es robo. Entonces nosotros tenemos que ponerle nombre a lo que hacemos para que no nos justifiquemos y podamos alcanzar la misericordia de Dios y podamos ser perdonados y empecemos a cambiar. El Señor dice en su palabra que si nosotros seguimos pecando y no hay frutos dignos de arrepentimiento, nosotros no vamos a poder obtener el perdón. Mateo capítulo 3, verso 8 al 10. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hágala así al de al lado. El hacha está lista. Está lista el hacha. Bueno, pero que le quede ahí el rojito. Hágale durito. El hacha está lista. Dice que el que no da buen fruto será cortado. Recuerden, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa con el árbol que usted le ve fruto? Dice, ay, qué lindo esos mangos, ¿verdad? Aquí en la época de mango, que uno en la circunvalar ve todo lleno de mango. Dice, ay, qué lindo esos mangos. Yo quiero un mango de esos.
El fruto es lo que se ve. Pero dice la Biblia que el que no da buen fruto, es decir, se está viendo algo, pero que no es bueno, dice el Señor que será cortado. Tú pareces cristiano, pareces hijo de Dios, pero no vives como un hijo de Dios. Tú pareces un mango bonito, pero cuando me como ese mango, está dañado el mango. ¿Qué hace usted con un mango dañado? Lo bota, ¿sí? Entonces acuérdese, nosotros tenemos que mostrar frutos buenos. Y dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ser y parecer. Tenemos que vivir como hijos de Dios y tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros continuamos pecando? La palabra de Dios dice que si continuamos pecando, nosotros no mostramos que somos hijos de Dios y perdemos el escudo de protección. Primera de Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Me lo pueden dejar un momentito? Primera de Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El que ha nacido verdaderamente de Dios dice que ya no practica el pecado. Si nosotros vivimos practicando el pecado, tú tendrás que preguntarte, entonces, ¿será que no soy hijo de Dios? ¿Será que no he nacido de nuevo? Eso es muy importante, ¿cierto? Dios, yo tengo que abandonar el pecado, porque si no significa que todavía no he nacido de nuevo. Todavía no hay dolor en mi corazón por mi conducta. Y dice que el Señor lo guarda y el enemigo no lo puede tocar. Si yo continúo pecando, esa protección no puede estar a mi alrededor. No puedo tener esa comunión con Dios. ¿Qué más? Si continúo pecando, el pecado me impide prosperar y vivir en bendición. Nosotros tendríamos que preguntarle a Dios cuando está todo difícil, apretado, cuando veo circunstancias muy complicadas en mi vida, problemas financieros, temas de enfermedades, situaciones muy difíciles. Dios, ¿qué está cerrando los cielos? ¿Qué está impidiendo mi bendición? Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Daniel 4:27, por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Dile, ponle fin a tu pecado haciendo justicia y tu prosperidad será prolongada. ¿Qué más ocurre cuando yo continúo pecando? Tercero, no habrá sacrificio que cubra mi falta y no entraremos al banquete con el Señor. Recuerde, hay un camino que se llama camino de santidad. Dice el Señor que los que son puros y santos transitarán por él. Se pondrán ese vestido de santidad y se sentarán al banquete con él. Pero cuando yo continúo pecando, sabiendo ya que es pecado, porque ya Dios te lo ha hablado, dice que no habrá el sacrificio que te cubra. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Voy a leer el 26 y 27. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando nosotros continuamos pecando, es como si pisoteáramos el sacrificio de Jesús y ya no va a haber sacrificio que cubra nuestra falta. Vivir en santidad es un mandato de Dios y vivir en santidad es lo que Dios espera en nuestra vida para que seamos hijos de Dios. Me gusta mucho la Biblia cuando nos dice en Primera de Timoteo 4:12 que nosotros tenemos que ser ejemplo en todo. Voy a leerla. Primera de Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Y está hablándole Pablo a Timoteo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives,
en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Tenemos que ser ejemplo en todo, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos vestimos, en la manera en que hacemos negocios, en la manera en que nos conducimos en nuestro hogar, en la pureza de nuestro matrimonio, en nuestra pureza sexual. Nosotros tenemos que ser testimonio en todo. Y quiero cerrar con esto, mire. Es muy importante que sepamos que nosotros estamos en una labor hoy de limpiar el camino de nuestros hijos. Por generaciones nosotros venimos hoy cargando el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, el nuestro. Y por eso la vida ha sido dura, difícil y me toca trabajar y esto pesado y esto tal cosa. Pero si nosotros limpiamos nuestro camino, la vida de nuestros hijos será diferente. La vida de nuestros nietos será diferente. Porque estamos empezando a sembrar semillas de justicia y nuestros hijos cosecharán esas semillas. Entonces, si hoy de pronto usted todavía no tiene la convicción, hágalo por sus hijos. Dígale: Señor, yo tengo que cambiar. Yo tengo que limpiar mi vida, Señor. Yo tengo que arrepentirme genuinamente para que mis hijos puedan vivir, Señor, recogiendo esas bendiciones y no las maldiciones. Entonces le invito un momentito a ponerse en pie. Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo coloque en nuestro corazón celo por la santidad. Si se coloca la mano en su corazón y puede cerrar sus ojos un momento. Señor, estamos delante de ti esta mañana, Padre, y tú lo sabes todo de nosotros, Señor. A ti no podemos ocultarte nada, Padre. Dígale: todo lo sabes de mí, Señor. Todo lo sabes. Todo lo conoces. Lo que siento, los deseos que batallan en mi mente, en mi corazón. Señor, conoces mi pecado. Conoces, Señor, que a veces no me duele estar en ese pecado y te pido perdón. Confieso delante de ti mi falta, Padre. Confieso que es pecado. Confieso, Señor, que no te puedo engañar, pero te necesito. No quiero estar una y otra vez confesándote el mismo pecado, Dios, sin que yo pueda salir de esto. Ayúdame. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, yo te autorizo para que vengas y enciendas dentro de mí una alarma, una alerta. Suena la campana dentro de mí, oh Dios, para que yo pueda vivir de manera diferente. Para que yo pueda, Señor, cada día ir delante de ti a que me hagas consciente de mi pecado. Coloca en mí, Señor, celo por ser santo, Padre. Celo por exhortar el pecado de mi familia, de mi casa, Señor. Celo por ajustar toda mi vida a lo que tú dices, Señor. Mis negocios, mi contabilidad, la manera de hacer los negocios. Que yo cumpla mi palabra. Que yo salga de la mentira, Señor. Que yo salga de las rivalidades, de las contiendas, de la envidia. Que yo salga de toda inmoralidad sexual, Señor. Que yo salga, Padre, de todo engaño. Que yo salga de toda fornicación, de todo adulterio. Que yo salga de la pornografía, que yo salga, Señor, del alcoholismo, que yo salga del amor al mundo. Colócalo en mí, Señor. Haz que yo aborrezca el pecado, que yo ame lo que tú ames, Señor, y que yo odie lo que tú odias, Dios. Y que yo pueda, Señor, transitar por ese camino que se llama santidad y me pueda sentar al banquete contigo, Padre, y pueda recibir el premio, Señor, de verte cara a cara, Señor. Es mi anhelo, Padre. Gracias por amarme. Gracias porque hoy me perdonas. Y yo recibo por la fe que tu sangre, Jesús, me lava y me limpia de todos mis pecados. Y empiezo un nuevo caminar contigo, Señor. Me tomo de tu mano y voy a empezar a vivir diferente. Diferente para ti, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Agradarte con mi estilo de vida, Señor. Y quiero ser en esta tierra un ejemplo a seguir. Quiero ser testimonio para que otros te puedan conocer y que mi vida, Dios, te traiga mucha gloria en esta tierra, Padre. Amén.